Hola, amigos. ¿Cómo están esta noche? Espero que estén listos, porque hoy les traigo un nuevo relato que los hará dudar de lo que hay en las sombras. Una historia inquietante, llena de misterio y terror, que los hará sentir que alguien los observa en la oscuridad. Así que busquen un lugar cómodo, bajen las luces y sumérjanse en esta historia. Pero recuerden, el miedo es más intenso cuando uno está solo. Prepárense, porque esto está a punto de comenzar. La risita de los duendes. Hola, me llamo Francisca, y lo que voy a contarles es algo que me marcó para siempre. Durante años, me reí de las historias sobre los duendes, esas criaturas traviesas de las que hablaban mis abuelos. Decían que les gustaba jugar con los humanos, que robaban cosas, hacían ruidos en la noche y, si les caías mal, podían volverte loco. Pero yo nunca creí en esas cosas, hasta que tuve la desgracia de encontrarme con ellos. Era camionera de larga distancia, y aquella noche mi ruta me llevaba por un tramo boscoso y solitario. No había pueblos cercanos, solo kilómetros de árboles densos y una carretera angosta con curvas cerradas. La luna apenas iluminaba el camino, y la niebla se arrastraba como un velo espectral sobre el asfalto. Encendí la radio para romper el silencio. La música me hacía compañía, pero algo me incomodaba. Aquel tramo siempre me había parecido extraño, como si algo me observara desde la espesura del bosque. Entonces, ocurrió. Algo cruzó la carretera de repente. Pisé los frenos con todas mis fuerzas. El camión derrapó unos metros antes de detenerse con un chirrido escalofriante. El corazón me martilleaba en el pecho. ¿Qué había sido eso? No era un animal. Tomé la linterna y bajé con cautela. El aire estaba húmedo, impregnado con el aroma a tierra mojada. Caminé unos pasos hasta la orilla del camino y entonces lo vi, un diminuto sombrero rojo, tirado en la hierba. Me agaché para recogerlo, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Una risita. No venía de un solo punto, sino de todas partes. Aguda, burlona y aterradora. Me incorporé de golpe, iluminando entre los árboles. No había nadie, solo el vaivén de las sombras. La niebla parecía espesarse a mi alrededor. Entonces, lo sentí. Algo pasó corriendo entre mis piernas. Un roce fugaz, como si un niño pequeño hubiera corrido bajo mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Empecé a caminar de regreso al camión, pero entonces, vi algo que me dejó paralizada. Apenas perceptibles entre los arbustos, pequeñas figuras se asomaban. Ojos negros y brillantes reflejaban la luz de mi linterna. Sonrisas torcidas y burlonas se formaban en sus diminutos rostros arrugados. Tenían orejas puntiagudas, narices largas y sus manos huesudas se aferraban a las ramas. Sus risas aumentaron, más fuertes, más perturbadoras. Uno de ellos salió de entre los árboles y me miró directamente. En su mano sostenía algo que me heló la sangre. Mis llaves. ¿Cómo las había conseguido? Instintivamente me llevé la mano al bolsillo. Estaba vacío. Retrocedí con el pulso acelerado. Los duendes avanzaban poco a poco, moviéndose de manera extraña, como si sus huesos fueran demasiado frágiles para sostenerlos. «Déjenme en paz», murmuré con la voz temblorosa. Pero no me escuchaban. Solo reían. Intenté correr hacia el camión, pero algo me jaló del pantalón con una fuerza inhumana. Caí de rodillas, sintiendo unas manos pequeñas y frías aferrándose a mis tobillos. Mi linterna cayó al suelo, rodando lejos. Las risas se convirtieron en murmullos ininteligibles. Sentí pequeños dedos arañando mis brazos, tirando de mi cabello. Me revolví desesperada, golpeando el aire, pero era como si estuvieran en todas partes, como si fueran sombras que se deslizaban a mi alrededor. «Déjenme»,
grité con todas mis fuerzas. Entonces, escuché algo aún peor. «No te vayas, apenas empieza el juego», susurró una voz aguda junto a mi oído. El pánico se apoderó de mí. Con un último esfuerzo, logré librarme y corrí hacia el camión. Subí de un salto, cerré la puerta y encendí el motor con manos temblorosas. Aceleré sin pensarlo, sintiendo como algo caía del techo con un golpe seco. Manejé a toda velocidad, sin atreverme a mirar por los espejos. Cuando finalmente llegué a una gasolinera, me sentí a salvo. Bajé del camión, tratando de recuperar el aliento. Pero entonces lo vi. Sobre el cofre, había pequeñas huellas de barro. Y en el parabrisas, un diminuto sombrero rojo. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía ser. Los había dejado atrás, ¿verdad? Desde esa noche, cada vez que conduzco de madrugada, siento su presencia. A veces escucho risitas en el viento. Otras veces, mis cosas desaparecen solo para aparecer en lugares extraños. Y cuando miro por el retrovisor, a veces, creo ver pequeñas sombras moviéndose entre los árboles. Sé que ellos siguen ahí, observándome, esperando. Y tengo miedo de que, cuando menos lo espere, vuelvan por mí. ¿Qué tal, amigos? Espero que les haya gustado el relato anterior, pero no se relajen demasiado, porque lo que viene ahora podría ser aún más perturbador. Prepárense para sumergirse en una nueva historia que los hará cuestionar lo que es real y lo que no. Así que acomódense, respiren hondo y sigamos con el siguiente relato. El misterioso encuentro con un duende. Mi nombre es Julián, y durante muchos años he trabajado como guardabosques en una reserva natural. Siempre he escuchado historias sobre seres misteriosos que habitan en el bosque, pero nunca les di importancia. Pensaba que eran cuentos para asustar a los niños, hasta aquella noche en la que me encontré con algo que no puedo explicar. Todo comenzó cuando me asignaron una patrulla nocturna. Había recibido reportes de cazadores furtivos en la zona, así que me dieron la orden de vigilar el sendero más alejado del parque. Sabía que esa parte del bosque era peligrosa, no solo por los animales salvajes, sino porque tenía fama de estar embrujada. Algunos compañeros decían que habían visto sombras moviéndose entre los árboles y que, en las madrugadas, se escuchaban risas extrañas. No me dejé llevar por esas historias. Llevé mi linterna, mi radio y mi rifle por seguridad, y me adentré en el bosque. Todo estaba en calma. Solo el crujido de las hojas secas bajo mis botas y el murmullo del viento entre las copas de los árboles rompían el silencio. Caminé durante casi una hora sin encontrar nada fuera de lo normal, hasta que noté algo extraño. El bosque estaba demasiado callado. No se oía el canto de los grillos ni el sonido de los búhos. Incluso el viento parecía haberse detenido. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de mí, en medio del sendero, había una pequeña figura encorvada. Medía poco más de medio metro, vestía ropas viejas y sucias, y su cabello enmarañado le cubría parcialmente el rostro. Lo iluminé con la linterna y, en ese instante, levantó la cabeza. Sus ojos. Dios, sus ojos eran negros y profundos, como pozos sin fondo. Su rostro estaba arrugado y su sonrisa torcida dejaba ver dientes afilados. Me quedé paralizado. ¿Qué haces aquí?, logré murmurar, aunque mi voz salió temblorosa. No respondió. En su lugar, inclinó la cabeza y me observó con curiosidad, como si estuviera evaluándome. Unos largos segundos pasaron antes de que sus labios se curvaran en una sonrisa aún más macabra. Entonces, comenzó a reír. Una risa baja, entrecortada, que poco a poco se volvió más fuerte. Era el sonido más inquietante que había escuchado en mi vida, un eco burlón que se colaba en mi mente y me llenaba de un terror irracional. Di un paso atrás, pero algo me impidió moverme. Sentí que el aire se volvía pesado, como si una fuerza invisible me sujetara los pies. La linterna parecía volverse más tenue y el suelo debajo de mis botas se sentía extraño, como si el terreno se estuviera deformando. El duende alzó una de sus manos huesudas y señaló algo detrás de mí. Mi sangre se heló.
Me giré lentamente, y vi sombras moviéndose entre los árboles. No una, ni dos, eran muchas. Pequeñas siluetas de ojos brillantes que se escondían en la oscuridad, observándome desde todos los rincones del bosque. El miedo me invadió por completo. Mi instinto me gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Era como si el bosque entero estuviera contra mí. ¿Qué quieres?, logré preguntar, aunque el terror me ahogaba. El duende dio un paso hacia mí, su risa transformándose en un susurro incomprensible. Cada palabra que salía de su boca me helaba el alma. «No huyas», susurró con voz rasposa. «¿A dónde vas, hombre? Nadie huye de nosotros». Sentí una garra fría y húmeda acariciando mi nuca, como si una mano invisible me tocara. La sensación era tan aterradora que un sudor frío cubrió mi frente. En ese instante, sentí que me observaban desde todas partes, que estaba rodeado por 1.000.000 de ojos invisibles. El duende comenzó a acercarse más, su sonrisa se alargaba cada vez más, y los otros se fueron acercando también. Podía oírlos susurrar entre sí, pero sus palabras no tenían sentido. No entendía lo que decían, pero algo me decía que no quería saberlo. El miedo me hizo reaccionar. Retrocedí rápidamente, y por un momento, el aire pareció liberarme. Sin pensarlo, corrí. Pero no me dirigí hacia la salida, sino hacia el corazón del bosque. El pánico me había cegado. Corrí entre los árboles, sin darme cuenta de a dónde iba, solo buscando alejarme de esas pequeñas criaturas. Pero cuando miré atrás, vi que no me seguían. Pensé que había logrado escapar, pero las risas volvieron. Esta vez, eran más cercanas, más intensas. Como si las criaturas estuvieran justo a mi lado, en el aire, en las sombras. De repente, el suelo bajo mis pies desapareció. Caí al vacío y, cuando me levanté, me encontré en un claro que no había visto antes. Era como un círculo perfecto rodeado por árboles enormes y antiguos, cuyas ramas se entrelazaban, creando una especie de techo natural. En el centro del claro, una pequeña fogata ardía, y alrededor de ella, los duendes estaban sentados, observándome en silencio. Me acerqué lentamente, sin entender qué estaba pasando. Pero entonces, uno de ellos, el mismo que había visto primero, se levantó y me señaló. «Has cruzado nuestro territorio, guardabosques. Ahora, ya eres uno de nosotros». Mi cuerpo se tensó, mi mente trataba de comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué querían de mí? El duende comenzó a reír de nuevo, pero esta vez la risa se convirtió en una melodía extraña, como un canto ancestral que resonaba en mi mente. De repente, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Era como si mi cuerpo ya no me perteneciera por completo. Sentí las manos de los otros duendes en mis hombros, frías y gruesas como raíces, y la oscuridad que me rodeaba parecía tragarme. Con un esfuerzo, logré romper el contacto con ellos y corrí, sin mirar atrás. Pero las risas no se detenían, y cuando miré al cielo, vi un par de ojos brillantes entre las estrellas. Al final, logré salir del bosque, pero algo había quedado conmigo. Cada noche, cuando duermo, siento su presencia. Los susurros, las risas, y esos ojos brillantes que me siguen, incluso cuando estoy lejos del bosque. Y sé que no importa cuán lejos me vaya, siempre me estarán observando, esperando que regrese. Sigamos con el siguiente relato. ¿Crees que los duendes existen? Hola, me llamo Lucía y, si me hubieras preguntado hace un año si creía en los duendes, habría respondido con una risa. Pensaba que eran solo cuentos inventados por los ancianos para asustar a los niños, leyendas para que no se adentraran en los bosques al caer la noche. Nunca imaginé que un simple cambio de vida me sumergiría en una experiencia tan aterradora que mi percepción del mundo nunca volvería a ser la misma. Ahora, después de lo que viví, no puedo negar que hay algo en esos pequeños seres. Algo real, algo que no podemos comprender del todo. Todo comenzó cuando decidí mudarme al campo. Había estado viviendo en la ciudad durante años, atrapada en la rutina, y sentía que necesitaba un cambio. Así que encontré una casa antigua, alejada de todo, rodeada de naturaleza. Un lugar apartado, donde pudiera tener paz y, al mismo tiempo, estar cerca de la belleza natural del mundo. No pensaba que me iba a arrepentir.
La casa estaba en perfecto estado, con techos altos, grandes ventanales y un jardín que parecía sacado de un cuento. El bosque que la rodeaba me daba una sensación de seguridad, como si el aire mismo estuviera limpio y fresco, alejado de la contaminación y del bullicio de la vida cotidiana. Al principio, todo parecía perfecto. Disfrutaba de la tranquilidad, de las mañanas llenas de sol y de los atardeceres que pintaban el cielo con colores vivos. Pero pronto, empecé a notar pequeñas cosas extrañas. Nada que pudiera definir claramente como sobrenatural, pero lo suficientemente inquietante para que no pudiera quitármelo de la cabeza. Las cosas desaparecían sin razón aparente. Mis guantes, mis llaves, algunos objetos pequeños de la casa. No me preocupé demasiado, pensé que podría estar perdiéndolos o que algún animal podría haber entrado a mi casa durante la noche. Sin embargo, cuando empecé a encontrar objetos en lugares donde nunca los había dejado, comencé a preocuparme. Una tarde, mientras organizaba el salón, algo llamó mi atención, una pequeña figura en el suelo, en una esquina de la habitación. Era un sombrero rojo, muy pequeño, de aquellos que parecen de juguete. Lo miré con curiosidad. No tenía idea de cómo había llegado allí. Pensé que tal vez lo había dejado algún niño de los vecinos, pero al salir y preguntar a los pocos que vivían en las casas cercanas, nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Esa misma noche, escuché algo. No era el viento ni los crujidos de la casa. Era un sonido sutil, como si alguien arrastrara algo pequeño por el suelo. El sonido venía del pasillo, cerca de la cocina. Me levanté y tomé la linterna. Caminé cautelosa, con el corazón acelerado. Al llegar al salón, vi una sombra moviéndose en la esquina. Era tan pequeña que casi pensé que era mi imaginación, pero cuando la linterna iluminó el rincón, vi algo que me heló la sangre. Un ser diminuto, de no más de 1 metro de altura, estaba allí, de pie, mirando fijamente al suelo. Tenía la piel de un tono grisáceo, su cabello estaba enmarañado y su ropa parecía vieja, raída. Mi primera reacción fue pensar que era un niño travieso, pero algo en sus ojos me hizo darme cuenta de que no era humano. Sus ojos eran negros, tan oscuros que no podía ver el fondo. Y la sonrisa, esa sonrisa torcida, como una mueca grotesca, mostraba unos dientes afilados que no podrían haber pertenecido a ninguna criatura humana. Mi cuerpo se paralizó, no podía moverme, no podía gritar. El ser levantó la cabeza lentamente y me miró fijamente. En ese momento, sentí como si todo el aire a mi alrededor se hubiera detenido. No había ruido, solo esa presencia inhumana que me observaba con una intensidad aterradora. Luego, comenzó a reír, una risa baja y macabra que me recorrió como un escalofrío por todo el cuerpo. No pude apartar la mirada, aunque quería hacerlo con todas mis fuerzas. Cada vez su risa se hacía más fuerte, más espantosa, como si se burlara de mí. ¿Crees que los duendes existen?, me susurró, con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. La pregunta quedó flotando en el aire, como una amenaza. Intenté retroceder, pero no podía. Mis piernas no respondían. Fue entonces cuando lo vi. En las sombras, a su alrededor, comenzaron a aparecer más figuras pequeñas, más duendes, todos con los mismos ojos brillantes y las mismas sonrisas maliciosas. Se movían rápidamente entre las sombras, como si fueran parte del aire mismo. Estaba rodeada. La criatura que había hablado avanzó lentamente hacia mí. Su rostro seguía inmutable, pero sus ojos brillaban con una intensidad que no podía entender. De repente, alzó su mano y me señaló. En ese momento, el aire se hizo denso, como si algo invisible estuviera presionando contra mi pecho. Mi corazón latía con fuerza, cada vez más rápido, hasta que sentí que no podía respirar. No eres bienvenida aquí, dijo, y su voz retumbó en mi cabeza como un eco. Sin pensarlo, di un paso atrás y, en un impulso de miedo absoluto, corrí. Corrí por todo el pasillo, hasta llegar a la puerta. Pero cuando intenté abrirla, algo me detuvo. La puerta estaba cerrada, como si un peso invisible la estuviera reteniendo. Miré hacia atrás y vi cómo los duendes se deslizaban hacia mí, sus ojos brillando en la penumbra. La risa se volvió ensordecedora, y sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies.
Finalmente, logré abrir la puerta y salir al exterior. Corrí hacia el bosque sin mirar atrás, sin detenerme. Cuando finalmente llegué a la carretera principal, ya estaba amaneciendo. La luz del sol tocó mi piel, y sentí que el peligro se desvanecía, pero el miedo seguía muy vivo en mi pecho. A pesar de lo que experimenté, no supe cómo escapar de ellos. Desde esa noche, algo ha cambiado dentro de mí. La risa sigue resonando en mi mente, y a veces, en las noches más oscuras, puedo escucharla, como si los duendes estuvieran cerca, observando. Y cuando paso cerca del bosque, siento su presencia. Sé que están allí, esperando, observando. Y me pregunto, ¿realmente crees que los duendes existen? Y así llegamos al final de este relato. Espero que haya logrado ponerles los pelos de punta. Si les ha gustado, no olviden dejar su like, compartir este video con los que disfrutan del buen terror, y, por supuesto, suscribirse para no perderse ni una sola historia escalofriante. Recuerden, el miedo nunca duerme, así que activen la campanita para estar siempre al tanto de lo que se viene. Nos vemos en el próximo video, donde las sombras nos esperan.